Al crearnos, Dios nos dio el sentido del oído y del habla para que pudiésemos comunicarnos con Él y con los demás. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos saber que existen otras voces que también quieren hablarnos y por eso necesitamos reconocerlas para no ser engañados. Miremoslas en manera generalizada. 1. La voz del yo. Es egoísta, egocéntrico, no piensa en agradar a Dios ni en bendecir a otros. Ególatra, ensimismado, narcisista, engreído, orgulloso. Todos luchamos con estos comportamientos. Por eso, si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos silenciarla, someterla y crucificarla. Someterse al señorío de Jesucristo. Cuando mi yo está en el centro de mi corazón, yo soy mi propio jefe. Hago lo que yo quiero. Hago las cosas a mi manera. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Y en contraste, cuando el Señor Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, Él es mi jefe. Haré lo que Él quiera. Haré su voluntad. Cristo me dice lo que tengo que hacer en su palabra. Si queremos escuchar su voz, es necesario silenciar nuestros pensamientos, nuestros deseos, opiniones propias y de otros que posiblemente estén llenando nuestros pensamientos y que puedan impedir que escuchemos su voz. Hay dos tipos de elección cuando queremos hacer o no la voluntad de Dios. Tenemos la elección por amor, según la voluntad de Dios, cuando determino dejar al Señor actuar como Rey soberano. Cuando confío en el Señor, porque Él conoce todo, ha creado todo y es capaz de actuar en cada situación de acuerdo a su infinita sabiduría. Y tenemos la elección por egoísmo, según mi voluntad. Es cuando determino hacer las cosas como a mí me parecen, sin contar con Dios, con un criterio propio, entendiendo que todo debe estar centrado en mi bienestar. Aquí no se trata de elegir ni el uno ni el otro, sino se trata de que entendamos que Dios nos dio sabiduría, inteligencia y libre albedrío para decidir por aquello que nos da vida y que cuando rendimos nuestros pensamientos y nuestra voluntad y nos sometemos gozosamente al señorío de Jesús, entonces seremos prosperados en nuestras decisiones. Jesús mismo es nuestro ejemplo de rendición total a la voluntad del Padre. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos seguir al Señor Jesucristo, necesitamos obedecer lo que Él nos pida. Mateo 10, 37 al 39. Jesús dijo a sus discípulos que el que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto entra en la línea de obediencia completa, total al Señor. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es el deseo del Señor guiarnos por el buen camino, darnos a conocer sus opiniones, su dirección, su consejo, su sabiduría para todas las cosas. Pero para esto es importante que seamos humildes delante de Él y lo reconozcamos, lo cual llega a ser un privilegio el ser guiados por Él. Segunda de Corintios 10:15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo procuraba hacer todo bajo la voluntad del Señor, no en su propia fuerza, prudencia o por vanagloria. Sé un esclavo de su amor. La vida de un esclavo por amor es aquella que sirve y no espera nada a cambio. Ha renunciado a tener el poder, las posesiones o derechos personales. No esperemos ser guiados si tenemos derechos no entregados o somos tercos. Dios no guía a los que se dirigen a sí mismos, son sabios en su propia opinión o tienen sus propios planes. Salmo 25:9 dice que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, y a los que admitiendo su necesidad de ser guiados, se rinden y se someten a su señorío. En el proceso de querer escuchar la voz de Dios es importante renunciar a nuestros propios deseos, trayéndolos en oración, poniéndolos a un lado para que el Señor los crucifique y pedirle a Él que nos dé sus deseos. Decirle que estamos dispuestos a morir a las cosas que más queremos y que anhelamos conocer lo que Él desea y hacer las cosas que Él tiene para nosotros. Muchas veces cuando Dios habla, humanamente no estamos capacitados para lo que Él nos dirige y tampoco entendemos todo. Pero lo que sí sabemos es que Él espera que estemos dispuestos y obedientes, pues la capacitación, los recursos y todo lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros no dependerá de nosotros, sino de su gracia y poder. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías 1, 4 al 10, dice que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije,
Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. El oír y obedecer a Dios sacudirá nuestro egoísmo y el de los que estén a nuestro alrededor. Muchos cristianos pierden el privilegio de ser guiados y hacer la voluntad de Dios porque siempre tienen la excusa de no estar seguros de la voluntad de Dios. El oír y obedecer al Señor puede parecer como una locura a los ojos del mundo y de nosotros mismos. Pero si estamos dispuestos a obedecerle, aunque pasemos como tontos para los demás, Dios honrará nuestra obediencia y veremos su poder. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Si a Jesús lo trataron de loco, ¿cuánto más a nosotros? Y especialmente cuando nos disponemos a obedecer a Jesús. Primera de Corintios 3:18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pablo aquí está hablando a los sabios de Corinto, que Dios no desecha la sabiduría humana, pero por el contrario está realzando y dando a conocer una sabiduría mayor que viene de Dios, aunque a los ojos de los entendidos sea una locura. Pablo también fue visto como loco por Festo y Agripa al dar testimonio de su fe delante de ellos. Hechos 26:24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Cuando nos disponemos a dejar nuestro egoísmo y renunciar a nuestros propios deseos, entonces Dios puede guiarnos y siempre sus caminos son muchísimo mejores que los nuestros. Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.